Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie My Stillborn. Aunque Sor no tuvo éxito el primer día, no se dio por vencido. Mientras no viera con sus propios ojos, jamás creía que Juno trabajaba en la fábrica. Ya había terminado sus tareas, tras recibir múltiples reprimendas de Kuntun y Tai. Por suerte la producción aún no había comenzado, de lo contrario la empresa había perdido millones. Esa tarde regresó a la fábrica porque Kuntune no le permitió tomarse un permiso para compensar su error. Tenía que venir personalmente para revisar los pedidos en la fábrica, excediendo sus responsabilidades. Aunque con solo enviar un correo electrónico habría bastado. ¿Qué haces aquí, Sor?, le preguntó Paisan, el gerente de la sección. Voy a entregar el pedido perdido. No quiero que la historia se repita, así que tuve que venir en persona, respondió Sor con una excusa. Pero Sor tenía planeado buscar ahora a ese joven. Paisan acompañó a Sor a la oficina. Tras salir de ese lugar, terminó de hablar con el jefe de producción, pero seguía sin haber rastros de Jun. Quizás debería darse por vencido. Sor recorrió con la mirada la fábrica a través de las ventanas de la oficina, buscando a Jun, pero al final no vio rastros de él y dejó escapar un suspiro de resignación. Entonces me despido ahora, le dijo Sor a Paisan, levantando las manos en forma de respeto. Entendido, bajaré en cuanto termine de recoger los documentos. Se escuchó una voz familiar acompañada de la imagen de su dueño apareciendo poco a poco en el pie de las escaleras. Mientras tanto, Sor permanecía en lo más alto observando cómo el chico problemático guardaba su teléfono. El corazón le latió con fuerza, no esperaba encontrarlo allí, sobre todo después de que ya se había dado por vencido. Hace tiempo que no te veo. Su primer saludo hizo que Jun, que subía las escaleras, levantara la vista. Entonces se quedó paralizado. Claramente no esperaba que Sor estuviera allí. Visor, murmuró, pero tan pronto como su mente captó la situación, corrió. No te atrevas a correr, pequeño tonto, gritaba Sor, quien rugía tras él, mientras Jun salía disparado bajando las escaleras de dos en dos. El corazón le latía con fuerza, no solo por la carrera, sino por el pánico. Creía que Sor había desistido de buscarlo, pero en cuanto el hombre lo saludó, Jun entró de inmediato en modo de supervivencia. No iba a dejar que lo atraparan, mejor huir y resolverlo todo más tarde. El joven corrió tras el chico problemático, que huía como si hubiera visto a un fantasma. Casi tropezó varias veces, mientras solo sujetó apretando con fuerza a Jun para evitar que siguiera escapando. Pero Jun se retorcía como un niño pequeño en un berrinche. Por mucho que solo sujetara, el pequeño lo arañaba y lo arañaba, hasta que finalmente lastimó a la otra persona. «Suéltame, Pisor, suéltame», gritaba. «Deja de retorcerte». Antes de que Sor pudiera terminar de hablar, la cabeza de Jun se estrelló contra su nariz. El dolor lo recorrió, obligándolo instintivamente a soltar al otro joven. El agudo dolor tan intenso nubló su vista y tuvo que sentarse. Lo que se suponía que sería una huida se convirtió en una crisis de lesiones. Jun, que pretendía escapar, tuvo que detenerse para ver cómo estaba Sor. Aunque le dolía por el impacto, probablemente no era nada comparado con Sor, que ahora se sostenía la nariz del dolor. Sor se había desplomado en una de las escaleras, visiblemente aturdido. Jun se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Por suerte, era una escalera poco utilizada. Las únicas personas alrededor eran los trabajadores de abajo, y nadie podía oírlos. «¿Estás bien? Lo siento», le dijo. Podía esperar cualquier otra cosa, pero que alguien saliera herido no era ninguna broma. Si Sor tenía la nariz rota o estaba gravemente herido, quizás tuviera que llevar al hospital. «Vamos, Pisor, déjame ver. ¿Necesitas un médico?» «Hay una enfermería aquí. ¿Quieres que te lleve?», preguntó Jun, mientras se inclinaba para examinar detenidamente el rostro de Sor. Jun temía haber herido demasiado a Sor, como quizás para requerir una visita al hospital. Pero lo que más le impactó fue ver de cerca el rostro de Sor. El agotamiento era evidente, le estaba creciendo la barba, como si hubiera dejado de cuidarse. Estaba diferente a como solía estar, pero ahora tenía el cabello muy largo y despeinado. Este no era el atractivo y seguro Pisor que Jun recordaba. Ahora entendía. ¿A qué se refería Win cuando dijo que Sor parecía un bandido? No era una exageración, era la verdad. Si a Sor le creciera un poco más la barba y el cabello, encajaría a la perfección. Sor aprovechó ese momento para observar a la persona frente a él, que intentaba sin éxito ocultar su preocupación. El dolor pronto se desvanecería, pero el anhelo que tenía lo impulsaba a abrazar a Jun. Durante días había estado buscándolo por todas partes, yendo a todos los lugares donde creía que Jun podría estar. Incluso sin ayuda había hecho todo lo posible para encontrarlo,
y sin embargo nunca imaginó que Jun estuviera tan cerca. Jun parecía un poco más delgado, pero su rostro conservaba esa misma alegría. Mientras Jun lo examinaba, buscando heridas, Sora aprovechó la oportunidad para tomarlo de la mano y sujetarlo con firmeza. «Suéltame, ¿por qué me sostienes?», dijo Jun, intentando retirar su mano. «¿Así que ahora me hablarás así?», le dijo. Jun no respondió, pero su ceño fruncido dejaba en claro que estaba molesto. El joven parecía estar a punto de correr, pero solo sostuvo para que se sentara, rodeando a Jun con su brazo, inmovilizándolo. Jun se puso rígido, negándose siquiera a mirar a Sor. Al verlo, Sor se inclinó acercando su rostro tan cerca que Jun no tuvo más remedio que reconocer su presencia. Si Jun iba a seguir evitándolo, se aseguraría de que fuera imposible ignorarlo. «¿Nunca me extrañaste?», le preguntó Sor. Una pregunta que realmente quería responder. «Nunca te extrañé», le dijo. «Pero yo sí», respondió Sor de inmediato, dejando a Jun atónito, la respiración entrecortada, y mantenía la mirada fija en la pared. Pero podía sentirlo. Sabía que Sor se había acercado aún más a él, así que tenía que hacer algo para detenerlo. «Ya te dije que nunca te extrañé», dijo Jun, repitiendo otra vez la mentira. «Estás mintiendo. Si realmente te hubiera extrañado, habría regresado a ti hace mucho tiempo». La confianza de Sor ahora se desmoronaba. Esperaba que Jun se pusiera nervioso, que incluso admitiera que lo extrañaba. En cambio se encontró con un chico frío y distante. Pero Jun no se iba a ninguna parte. «Mírame y habla con naturalidad. No gires la cabeza así, te vas a lastimar el cuello», le bromeó Sor, intentando animar el ambiente. Pero Jun no estaba de humor para esas bromas. «Creo que lo dejé en claro ese día. No quiero verte, no quiero irte, no quiero saber nada más de ti», dijo Jun. «Pero yo quiero estar contigo», le dijo Sor. «Está bien si no me extrañas, pero yo te he extrañado. ¿Me estás oyendo? Te extrañé demasiado». Jun lo había empujado y rechazado una y otra vez. Sor había intentado ser paciente, pero ya era suficiente. Sostuvo el rostro de Jun obligándolo a mirarlo, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Los ojos de Jun estaban de lágrimas. Eso no era lo que Sor esperaba. Estaba preparado para que Jun lo lastimara, lo desafiara, incluso le dijera algunas groserías. Pero no estaba preparado para ver eso. «Lamento lo que pasó antes, nunca quise lastimarte». «Tú nunca tienes intención de hacer nada, ¿verdad?», dijo Jun, con la voz quebrada, quitando la mirada de Sor, mirando a un lado, intentando mantener la voz firme, pero era imposible. Antes había creído que quería que Sor lo persiguiera, que hiciera un esfuerzo. En el fondo esperaba que tal vez la preocupación que Sor mostraba proviniera de algún sentimiento. Pero en cuanto lo vio, el instinto lo hizo correr, porque ya sabía todo. Sor solo estaba allí para disculparse. Eso era todo, sus sentimientos nunca coincidirían. En los próximos videos continuaremos con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden dejar sus comentarios. Bye bye.